Hoy en Tiempo del Psicólogo vamos a hablar de un tema que tiene que ver con niños superdotados. Aunque vamos a ampliar estos términos, lo vamos a hacer como siempre a esta hora los jueves con Nicolás Garrido, que es director del Gabinete de Psicología y Logopedia Albanta de Linares. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, de nuevo estamos aquí abordando temas interesantes. En este caso vamos a hablar de niños con superdotación. Es la palabra, aunque ampliaremos estos términos que quizá nos pueden confundir con otros como, por ejemplo, altas capacidades o niños precoces. Enseguida lo vamos a ver porque sí que nos gustaría abordar, Nicolás, de dónde viene, cuál es el origen de este término. Bueno, el primer psicólogo que habló del tema fue un tal Lewis Terman, que hablaba en 1932 de unos niños que era el 1% de los que se le aplicaba una escala de Stanford Binet, que era un test de inteligencia, y cogía solamente ese 1% que teóricamente tenían unas capacidades intelectuales más altas. A ese grupo el que primero le llamó superdotados. Pero lo que es la superdotación y las altas capacidades son conceptos que todavía son controvertidos y no están exentos de polémica respecto a su significado, evaluación e intervención. Todo el mundo sabe, sin embargo, que se trata de un término, pero se utiliza para designar a aquellos niños que poseen una alta inteligencia. Otra cuestión es si entendemos o qué entendemos por inteligencia, ¿no? Que tampoco se ponen de acuerdo, y cómo podemos medirla para establecer unos criterios más o menos fiables, ¿vale? Entonces, al principio, siempre que se habla de altas capacidades de superdotación, se habla de un término que era un CI, lo que más tarde se llama CI, que era un cociente intelectual. Es una puntuación que se obtiene entre lo que es la edad mental, dividiéndola, por eso se llama cociente, por la edad cronológica. De ahí sale. Entonces, aquellos niños que puntúan por encima de 130, estamos hablando que son niños que tienen por lo menos altas capacidades o sobredotación. Sin embargo, sí que conviene definir o acotar de qué hablamos cuando nos referimos a términos parecidos, ¿no? Exactamente. A ver, al principio, como he dicho antes, se hacía referencia solamente a la puntuación del CI, pero hemos visto que lo que es la sobredotación no es solamente un CI que pase de 130, hace referencia a más cuestiones. Por ejemplo, el tema de la creatividad. O sea, no solo hace falta que tengan unas capacidades de forma genérica en una serie de tareas que puedan ser de razonamiento numérico, abstracto, razonamiento verbal, etcétera, etcétera, sino que además tienen que tener una serie de elementos que hacen referencia a lo que es que sea una persona para elaborar respuestas novedosas o creativas ante situaciones que se le vayan planteando y que sean nuevas. También habría que diferenciarlo, también hay otra serie de características que lo definen. Por una parte, tenemos que este tipo de niños pueden llegar a ser ciertamente obsesivos y tienen un temperamento, personalidad que suele ser característico en ellos, ¿vale? Hay otro elemento que si queréis luego lo podemos ampliar. Referido a lo que serían las altas capacidades, estamos hablando de niños con un nivel de inteligencia superior, entre 120 y 130 mínimo, pero que suelen tener una serie de características definitorias, pero referidas solamente al tema de la inteligencia. La parte de la creatividad como que no se da tanto. Y luego tendríamos los niños precoces, que son los que destacan en alguna capacidad aislada, concreto, ¿no? en algo aislado. Bueno, una vez definidos estos términos, vamos a conocer cómo se detecta si nuestro hijo o un niño pues posee estas características. ¿Cuáles son esos síntomas y cómo se identifica? Bien, muchos padres pueden sospechar de las altas capacidades en su hijo, pero no siempre estas se confirman. Hay que diferenciar, tal como hemos señalado anteriormente, entre los niños precoces, niños con talento en cierta área, niños con altas capacidades o niños con sobredotación. Todos estos niños suelen ser despiertos, curiosos, se interesan activamente por su entorno, pero ante todo son niños con unas necesidades propias
de su edad cronológica, independientemente de su nivel de inteligencia. Por todo ello, se hace necesario, y es importante recordar, que también sus necesidades psicológicas y afectivas deben ser atendidas, y la intervención no debe centrarse únicamente en desarrollar lo que es el potencial intelectual. Hay que tener en cuenta, en este caso, que cada niño sigue su propio curso de maduración. Por tanto, si hay niños que tienen determinadas habilidades o capacidades, ese tipo de capacidades deben de ser estimuladas al ritmo que va marcando su propio intelecto, su propio desarrollo psicológico. Entre los que serían las características fundamentales. Sí, vamos a conocer esas características en la infancia. Que pueda tener un niño. A ver, estamos hablando, por un lado, de que se trata de un niño con un desarrollo avanzado, ¿vale? Tienen un interés por el aprendizaje enorme, le gusta profundizar en una serie de conocimientos, son niños que son muy activos, en este caso algunas veces se llaman de casi que son hiperactivos, son agotadores, necesitan pocas horas, pueden llegar a necesitar pocas horas de sueño por ese afán de conocer que pueden llegar a tener. Tienen, por otra parte, una serie de habilidades que le hacen ser especiales por la sensibilidad que llegan a desarrollar. Tienen, por otra parte, otro desarrollo desigual en lo que serían, no todas las áreas se desarrollan de la misma manera y al mismo nivel, ni todas siguen la misma progresión en todos los momentos de la vida. Tienen una capacidad especial o precoz para diferenciar entre lo que es la realidad de la fantasía, y tienen una serie de intereses tempranos por cuestiones morales o sociales. Este es uno de los problemas que después apuntaremos, y es el hecho de que los intereses o los centros de atención que pueden llegar a tener son diferentes, algunas veces incluso a los niños de su edad cronológica. Tienen un mayor poder de razonamiento, como todo el mundo sabe, y en este caso de manipulación. Y en cuanto a lo que serían las habilidades sociales, en ocasiones tienen capacidades que podrían ser de líderes, pero en otras ocasiones, al tener gustos o intereses que van fuera de lo que serían el centro de sus compañeros, esas habilidades sociales faltan en algunas ocasiones. Suelen ser bastante individualistas y perfeccionistas. Esas son las principales características que se han definido. Bueno, son características de los niños pues con una inteligencia quizás superior, ¿no? Podemos calificar así genéricamente. Sin embargo, no todo roza la perfección, porque también pueden encontrar algunos problemas, ¿no? Efectivamente. Si tenemos en cuenta lo que son las características que hemos definido, uno de los problemas que se van planteando es que, pues, si tiene un patrón de aprendizaje que es superior al de los compañeros, pueden ser o a llegar a aburrirse fácilmente, y en este caso pues pueden llegar a frustrarse y pues, en este caso llegar a la monotonía y aburrirse. Otro de los problemas que tienen, que es unido a su capacidad de razonar, es el dominio de su discurso, que puede llegar a ser en algunas ocasiones ofensivo para otro interlocutor, y en este caso la dificultad para escuchar a los demás en ocasiones. Ya estamos hablando de que estamos hablando de forma genérica, y en cada caso pues habría que verlo de forma individualizada. Al tener un alto nivel de activación, pues cuando la energía que poseen no puede ser canalizada hacia objetivos de su interés, pueden frustrarse y no soportar pues la inactividad. La enorme curiosidad que tiene pues puede llevarle a adquirir demasiadas responsabilidades y actividades al mismo tiempo. Por otra parte, tienen una gran capacidad de concentración, pues, por lo tanto pueden llegar a resistirse a ser interrumpidos cuando algo pues les es de interés. Y en ocasiones pues los horarios programados pueden no llegar a admitirlo. Al ser tan sensibles, como hemos dicho antes, pues necesitan tener éxito, son vulnerables al fracaso y al rechazo pues de los compañeros. Y la gran capacidad de observación que pueden llegar a tener, donde pues por la gran capacidad que tienen pueden ser capaces de analizar una situación de forma exhaustiva, pues puede llegar a grabar literalmente cualquier nueva situación, extrayendo conclusiones
y analizando con detalle aspectos para otras personas, y etcétera, etcétera. Bueno, y es que estamos hablando de niños, no hay que olvidarlo, niños que, bueno, que podemos estar hablando de niños, no sé a partir de qué edad aproximadamente, pero 5, 6, 7 años se pueden presentar todos estos problemas. Quizá los padres es interesante también conocer cómo, bueno, pues cómo convivir con ellos, cómo adaptarlos a su situación, y para ello podemos hablar también precisamente de esto, Nicolás, de la orientación a las familias. Efectivamente. A ver, lo que es las altas capacidades que puede llegar a tener un niño la va a tener desde el mismo día del nacimiento. Pero es curioso porque hay una cosa que se llama disincronía evolutiva, y es que no siempre, como hemos dicho antes, no siempre llevan el mismo ritmo ni evolucionan en todas las áreas. Entonces, hay que tener en cuenta el hecho de que la capacidad intelectual mayor que tienen al ser superdotados, pues sí, evolucionan rápidamente, pero no siempre las capacidades intelectuales se desarrollan al mismo tiempo que las capacidades morales o, digamos, afectivas. Entonces, no tenemos que perder nunca de vista de que se tratan de niños, y aunque tengan capacidades que son o están por encima de la media, son niños y necesitan una serie de trato o cuidado o cariños especiales. Es bueno pues que aprovechemos todo el potencial que tiene, estimulando su aprendizaje. Los problemas que con mayor frecuencia se encuentran asociados a lo que es su alta inteligencia, pues son, pues, como hemos dicho, el aburrimiento, la desmotivación, la apatía, el aislamiento, la falta de empatía. Pues a veces también aparece una sintomatología depresiva y ansiosa, que en este caso hay que estar alerta delante de estas situaciones. Hay que saber escuchar, pero eso no hace falta que sea solamente para un niño con altas capacidades, o sea, para cualquier niño. Ellos tienen, en este caso, al tener mayores capacidades, pues tienen mayor necesidad de expresar y ser escuchados. Debemos entender lo que es que su incansable necesidad de saber más. Por lo tanto, hay que, en este caso, no hay que imponerle un futuro desde nuestra perspectiva y expectativas respecto a su potencial. Hay que planificar y compartir, pues, con ellos viajes, visitas a museos, cine, teatro, exposiciones científicas, lugares históricos, ya depende del punto de interés que tenga cada uno. Para lo que sería el juego y trabajar en casa, siempre se preferirían aquellos juegos o actividades que supongan un cierto esfuerzo mental, en especial de ingenio y creatividad. Recordemos que siempre, en este caso, que disponen de una gran agudeza para conectar con los problemas de la vida de los adultos. Por tanto, como hemos dicho antes, son niños susceptibles de sufrir, pues, desequilibrios emocionales si su entorno no es afectivamente estable. Pese a sus altas capacidades de comprensión del entorno social, pueden sufrir cierto rechazo. Por tanto, hay que estar atentos a cualquier reacción adversa que puedan tener de rechazo por parte de los compañeros o iguales. Evitar cualquier tipo de comparación con hermanos es una cuestión importante. Debemos enseñar, pues, cierta disciplina, como cualquier niño en este caso. Y finalmente, puede que como padres o familiares de un niño, pues con sobredotación, puedan no saber exactamente cómo actuar en determinadas situaciones. Cada niño es diferente y eso también ocurre con niños superdotados. Pues en este caso, dejarse aconsejar por algún especialista sería lo conveniente. Bueno, pues tomamos nota de esos consejos ante estas situaciones sobre niños pues superdotados, con altas capacidades o precoces. Como siempre, le damos las gracias por estos consejos a nuestro psicólogo de cabecera, Nicolás Garrido, desde el Gabinete Albanta, en la Avenida de Andalucía. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.